Dice, la edad de Ramón es un número de dos cifras. La cifra de las unidades exceden 4 a la cifra de las decenas. Si el número se divide por la suma de sus cifras, el cociente es 4. ¿Cuál es la edad de Ramón? Ese se ve un poquito más complejo que los otros, por eso yo lo escogí. Dice que la edad de Ramón es un número de cifras. Aquí, bueno, aunque la pregunta dice la edad de Ramón, pero nos dice algo, hay una información que nos dice acá. La edad de Ramón es un número de dos cifras. Cuando un número de dos cifras, recurriendo a nuestra matemática básica, el número de dos cifras, ¿qué contiene? Cómo se llaman cada una de las cifras que tiene un número? Por ejemplo, si yo tengo el número 79, ¿qué corresponde al 7 y qué corresponde al 7 y qué corresponde al 9? ¿Cómo se llama eso? Cuando hay un número de dos cifras. Por ejemplo, el 7, ¿qué representa? ¿Qué posición? ¿Qué representa el 7 en el 79? Las, esos números básicos. El 7 representa las decenas y por lo tanto el 9 que son 7 decenas y 9 que... No me dejen hablando solo, porfa. ¿Centenas? No, las centenas es cuando son tres cifras y sería la primera. Siete decenas porque siete decenas indica 70 y 9 indicaría las que en la última cifra siempre se llamaban, ¿cómo se llamaban? ¿Docenas? Unidades. Y el mismo problema lo dice, ¿cierto? Este número representa decenas, este representa unidades, pero yo lo quiero llegar al problema. Dice que la cifra de las unidades exceden 4 la cifra de las decenas. Entonces, las unidades, dice que, bueno, vamos a nombrar el número como decenas unidades. D es un número cualquiera, U es un número cualquiera. D es decenas, U unidades. Listo. Y dice que hay una cosita. La cifra de las unidades exceden 4 a la cifra de las decenas. ¿Qué quiere decir que exceden 4? Que exceden 4, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra excede? ¿Qué operación indica la palabra excede? Dice que la cifra en 4 excede, digo, la cifra de las unidades, o sea, la U, excede en 4 a la cifra de las decenas. ¿Se Excede. aumenta? Exacto, más. Pero mire cómo se lee. Las unidades exceden 4 ¿a quién? A las, Decenas. a las decenas. Quiere decir que esos 4 se los sumo a las decenas. Exceden 4 a la cifra de las decenas. O sea, a las decenas le sumo 4. Es 4 más D o D más 4. Y esos son las unidades. Ahora, y si el número se divide por la suma de sus cifras, el cociente es 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir este número. Las decenas es D, o puede ser X, no importa. Una pregunta, ¿cuántas unidades tiene una decena? ¿Cuántas unidades tiene una decena? 10. 10. 10 decenas, 10 decenas más las unidades, ¿cierto? Pero dijimos que aquí 10 decenas, mantengo 10 decenas, y las unidades acabamos de decir que ¿cuánto vale? Aquí lo está señalando. ¿Cuánto valen las unidades? 4. 4 más decenas, ¿cierto? Y dice otra cosa, eso es la edad de Ramón. ¿Por qué? Las decenas las decenas sabemos que son una decena es igual a 10 unidades. Listo. Cada vez que encontremos problemas con decenas y unidades, entonces siempre las decenas se van a multiplicar por 10.
y las unidades no se multiplican por nada. Listo. Dice que 10 decenas es igual, digo, 10 decenas, 10 de la cifra de decenas más las unidades que valen 4 más d, porque dice que las unidades exceden en 4 las decenas. Entonces, es la edad de Ramón. Pero dice otra cosa, si el número se divide por la suma de sus cifras. Este es el número. Hay una cosita, bueno, ese es el número. Y se divide por la suma de sus cifras. Pero lo voy a convertir en ecuación. Entonces, esto lo divido por la suma de sus cifras. Las decenas dijimos que era la letra D. Y las unidades será la letra U. Pero dijimos que la U, ¿a qué equivale? Ahí lo tengo señalado. ¿A qué equivale la U? 4 más D, ¿cierto? 4. 4 más D. No es 4, es 4 más D. Y dice que su cociente o, o resultado de división es 4. Ahora, esto ya tenemos que todos están en letra D. Es como si fuera una simple X. Ahora, miremos la parte de arriba. ¿Qué tengo? 10D y D. ¿Puedo sumarlos? ¿Puedo sumar esas Ds? ¿Puedo sumar esas Ds? ¿Qué puedo hacer con ese 10D y el AD? ¿Qué puedo hacer con ellos? Las que estoy señalando ahí. ¿Eliminarlas? Sumarlas. Por una razón, porque esta es 10D Pero y las de se pueden simplificar, ¿no? pero ya voy para allá. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Entonces, antes de simplificarlas, hay que resolver todas las sumas que están arriba. Yo no puedo hacer esta eliminación porque están sumando. Esto no lo puedo hacer. Ojo, porque están sumando. Eso están sumando. Para eso hay que resolver primero las sumas. Arriba tengo una 10D y una D. Sabemos que D es 1D. ¿Cuánto daría 10D más 1D? 10D más 1D. ¿Cuánto daría? 11. 11D. Y el 4 que no tiene con quién sumar, se queda el 4. Ahora abajo, D y D. Sumo D más D. ¿Cuánto es? 1 de No, ambas son 1D. 1D más 1D. O D más D. ¿Cuánto es D más D? 2D. 2D. No hay de otra. 2D. Y el 4, como no tiene con quién lo acompañe, porque el 4 abajo está solo, no tiene otro número, se queda así. Ojo, aquí tampoco puedo eliminar las D porque están sumando. Ni tampoco, mire, esto, si hacen esto, error fatal, porque están sumando. Si aquí no hubiera nada, sí puedo hacerlo. Si aquí no hubiera nada sumando o restando, sí puedo hacerlo. Pero no, cuando están sumando o restando en una fracción, no se puede eliminar. No se puede eliminar. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, retomando el tema de ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa siempre con el que está abajo? ¿Qué pasa con el que está abajo? El que está abajo de una fracción está dividiendo. ¿Lo paso a qué? Multiplicar. A multiplicar. Con eso recordar. Pero se va todo. Se va todo esto. Entonces, esto nos queda. Es como si, o se acuerdan también cuando hicimos y hacíamos algo como esto. Al 4 le colocábamos 1 y multiplicábamos en cruz. Es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. 4 le ponen 1, multiplicamos en cruz. Es prácticamente lo mismo. Lo que divide pasa a multiplicar o simplemente multiplico en cruz colocando un 1 debajo del 4. Ahora, como lo multiplico en cruz, entonces sería 11D lo voy a multiplicar por este número de abajo. 11D por 1, pues ¿cuánto da? ¿Cuánto da eso? 12. 11D. Porque da lo mismo. Eso da lo mismo. Multiplicar por 1 da lo mismo. Ahora, 4 por 1. 5. 4. Es multiplicar, no sumar. Multiplicando. 4. 4. Entonces es sumo el número 4. Porque positivo por positivo da positivo. Ahora igual, haciendo la multiplicación en cruz, este de abajo voy a multiplicar por el 4.
Entonces, 2D por 4. ¿Cuánto sería 2D por 4? 8 ¿8 qué? de 8D, muy bien. Ahora, tengo positivo por positivo. Positivo por positivo. negativo. Positivo por positivo. Positivo. Positivo, es positivo. Y nos falta el 4. 4 por 4. 4 por 4. 16. 16. 16. Y esto ya se ve como más presentable. ¿Y recuerdan las reglas que hicimos? Que donde las letras para dónde y los números para dónde. ¿Recuerda las reglas? Me van diciendo, porfa. ¿Qué pasa con las letras y qué pasa con los números? Díganme eso. Los números. Números a la derecha, perfecto. Números a la derecha A la izquierda. y letras a la izquierda, perfecto. Entonces, a la izquierda se va 8D y a la derecha, se va el 4. Y recuerden que cuando cambio de posición, se cambia de. ¿Qué se cambia de? ¿De qué se cambia? Si cambio de posición, se cambia de. Eso ya me lo respondieron al principio. ¿Qué se cambia? Por ejemplo, este 8D. El 8D pasa para la izquierda y entonces, ¿con qué signo queda? Esa es mi pregunta. ¿Con qué signo queda el 8D? Negativo. Negativo. Ojo, eso es lo que yo quería escuchar. Muy bien. Ahora, el 16 se mantiene, el 16 se mantiene a la derecha, pero el 4 es el que necesita moverse. Entonces, Pasa negativo. se pasa a negativo, exactamente. Ahora, ¿qué nos quedó? Ahora sí, ya es más obligable todavía, porque ¿qué me quedó a la izquierda? 11D menos 8D. 11 menos 8, pues eso lo podemos reducir. 11 menos 8, ¿cuánto da? 11 menos 8. 3. 3, exactamente. Esto da 3. 3D. Y 16 menos 4, ¿cuánto da? ¿Cuánto es? 12. 12, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que les mostré al principio. ¿Sí ve? Se redujeron a esto. ¿Qué hago? La D está despejada. 2. Toca dividirlo. Exacto, hay que dividir. ¿Quién pasa a dividir? ¿Quién pasa a dividir? ¿Qué número pasa a dividir? Ya me están diciendo eso, pero ¿qué número es el que pasa a dividir? Ahí lo estoy mostrando. ¿Qué número es el que pasa a dividir? Está fácil. ¿Es 3? Pues el 3, exactamente. Entonces, el 3 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado y quedando 12 dividido 3. Y una pregunta, 12 dividido 3 se puede, o sea, recuerda que una fracción también es una división. 12 entre 3 se puede dividir. Quede exacto, claro. Sí. ¿Cuánto da eso? La división. 4. 4. Perfecto. 4. Por lo tanto, D, que son las decenas de la edad de Ramón, equivale a 4. Ahora vamos con las unidades. Dijimos inicialmente que las unidades eran las decenas más 4 o 4 más las decenas. Entonces eran 4 más las decenas. ¿Cuánto obtuvimos de decenas? ¿Cuánto fue lo que obtuvimos de decenas? 4. 4. Por lo tanto, 4 más 4, ¿cuánto es? 8. 8. Ya me pueden decir cuál es la edad de Ramón. Si ya tengo las decenas y unidades, ya me la pueden decir. 8. No. Las decenas es el número que va de primero en uno de dos cifras. Y las unidades es el número que va de último. Ya me lo pueden decir. Ahí está clarito. ¿Cuál sería 48. 48. 48. 48.
tendría 48 años. Y vamos a verificar. La verificación la podemos hacer simplemente con lo que dice el problema. Si el número se divide por la suma de sus cifras, el cociente es 4. Entonces, ¿cuál fue la edad de Ramón que acabamos de obtener? La que acabamos de obtener. ¿Cuál fue la edad de Ramón? Ya me la dijeron. Ustedes ya me la dijeron. ¿Cuál es la edad de Ramón? Ahí está. Porfa, para que nos rinda todo. Ahí está la edad. ¿Cuál es la edad de Ramón? 48. Los 48. 48. 48. Abajo sería la suma de las cifras, porque lo hice el problema. Lo divido entre la suma de las cifras. Entonces, ¿cuál es la suma cuánto da la suma de las cifras? La suma de las cifras. ¿Cuánto da la suma de las cifras? Suma las cifras. 12. 12. Y una pregunta, 48 dividido en 12, ¿se pueden dividir? Sí. ¿Cuánto es? 4. 4. Pregunta, si no dio lo que nos dice el problema. Sí. El número se divide por la suma de sus cifras. Exacto. Que no se me olvide que esta es la verificación. La verificación es reemplazando ecuaciones o simplemente toman la información del problema y ustedes hacen la operación. En este caso yo tomé la información del problema. La edad sobre la suma de sus cifras. Entonces, y eso nos da 48 dividido 12. ¿Listo? Preguntas, porque yo sé que las van a ver. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? Señor. Bueno, entonces ahora sí vamos a escoger uno. Por ejemplo, espera a ver. No sé si alguno pueda verlo ahí o esto. Es que no se alcanza a ver todo. Bueno, de los que están a la vista, ¿cuál elegimos para hacer? Para explicar. 4, profe. ¿Cuál? ¿Cuál? No la El escuché. 4. ¿El 4? Sí. Y Sí. de hecho se parece un poquito al problema número 16. Y sí, esa es buena elección. El 4 y se parece al problema 16. Sí, está bueno. Entonces, dice, para una exposición en Corferias se escribieron 240 compañías entre nacionales norteamericanas y europeas. Si el número de compañías nacionales excede a las norteamericanas y estas últimas tienen 14 menos que las europeas, ¿cuántas compañías se escribieron en cada región? Entonces tenemos nacionales más norteamericanas más europeas. ¿Cuántos deben sumar todo? ¿Cuántos en total fueron? ¿Cuántos en total fueron? ¿Cuántas compañías fueron? Ahí dice el problema. 240. 240. Perfecto. Si el número de compañías nacionales exceden 10 a las norteamericanas, entonces vamos a hacer el planteamiento. Las nacionales dice que exceden 10 a las norteamericanas. Quiere decir que las norteamericanas, a las norteamericanas le sumo un 10 para que queden las nacionales. Eso quiere decir eso. Dice, si el número de compañías nacionales exceden 10 a las norteamericanas, es esto. Quiere decir que hay más, o sea, si hay más si hay 10, hay más nacionales, quiere decir que las norteamericanas serían menor que las nacionales y hay que sumarle 10. Esto corresponde a la primera parte, que es la de la pregunta, 240 compañías. Y falta otra pregunta. Estas últimas, o sea, las norteamericanas tienen 14 menos que las europeas. Entonces quiere decir que norteamericanas
equivalen a las europeas. Dice que tienen 14 menos que las europeas. Entonces, a las europeas, ¿qué le hago? Para obtener las norteamericanas. A las europeas, ¿qué hago? ¿Le sumo o le resto 14? ¿Suma? ¿Le suma? No. Dice que las norteamericanas tienen 14 menos que las europeas. Y entonces a las Le europeas restan. le Le resto, restan. le resto. Correcto. Y una preguntita. Estos son los tres enunciados convertidos así. Ahora, voy a preguntar lo siguiente. En estas tres, que están coloridas, todas graciosas, ¿cuál está, qué, cuál están todas? Norteamericanas, nacionales, europeas. ¿Cuál están todas? ¿Cuál palabra están todas? ¿Cuál están todas? ¿Cuál palabra están todas? Norteamericanas, nacionales, europeas. ¿Cuál de esas tres que están pintadas? Norteamericano. Norteamericanas. Y por lo tanto, X son las norteamericanas. Uy, me quedó gigante. Las X son las norteamericanas, porque están en todas, están en todos los enunciados. ¿Listo? Y todas se pueden relacionar con, mire, norteamericanas está aquí en la primera, en la segunda y en la tercera, porque está relacionado con las otras. Ahora vamos a traducirlas. Vamos con las nacionales. Las nacionales, vamos a llamarlas N o Y o lo que quieran. Llamémoslas N. Sería norteamericanas, que es X, más ¿cuánto? Según las nacionales. X vale, X sería nacionales, serían las norteamericanas más ¿cuánto? Ahí dice. ¿10? Más 10, exacto. Y las norteamericanas, ¿norteamericanas con qué letra dijimos que era? ¿La norteamericana con qué letra dijimos que era? ¿N? No, esa es la nacionales. N son nacionales. Acabamos de decir que ¿X? X, la que hice para todos. Entonces, listo, las nacionales son N. X dice que las norteamericanas son dice norteamericanas equivale europeas, llamémoslo E, menos 14. Pero yo no quiero en términos de E, lo quiero en términos de X. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vieron que la X está al otro lado de la N. Aquí vamos a dejar la X al otro lado de la E. Mejor dicho, que la E quede en un lado y la X y el número quede en el otro. Entonces vamos a mover este menos 14. Este menos 14, como lo movemos de lado, ese menos 14 lo voy a pasar a la izquierda. ¿En qué se convierte? Ese menos 14, ¿en qué se convierte? Recuerden, la regla de 14. más 14. 14. X más 14 serían iguales a las europeas. Quiere decir que que si le sumo 10 a las norteamericanas, tengo las nacionales. Y si le sumo 14 a las norteamericanas, me dan europeas. Ahora, que este es la E. Sí, es un poquito complejo de entender, yo lo sé. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice que todas dan 240. Las nacionales dijimos que era N, pero N ya dijimos que tiene un valor en X. ¿Cuánto vale la N? Las nacionales. Acá estoy señalándolo. 10 más X. X más 10. Es X más 10. Las nacionales son X más 10. Las norteamericanas, ¿con qué letra dijimos que era? X. La X, exacto. Y las europeas, acabamos de hallarlas. Estas son las europeas. ¿Cómo quedó las europeas? En términos de X. ¿Cómo sería? X más 14. Es X más 14. X más 14. ¿Y cuántas tenían que dar en total? ¿Cuántas compañías en total? 240. 240. Perfecto. Ahora, esta ya es una ecuación ya más presentable. ¿Sí o qué? Ya no se ve tan enredada. Ahora, recuerden la regla de siempre.
X a la izquierda o letras a la izquierda y números a la Derecha. derecha. Ahora, ¿cuáles X ya están a la izquierda? Dan X, esas tres, exacto. X más X más X, es como si fuera 1X más 1X más 1X. ¿Cuánto da la suma de esas tres? 3X. Pues 3X, 3X. pues 3X, no hay problema, 3X. Más, ahora, estos numeritos 10 y 14, que están suelticos a la izquierda, antes de moverlos, los voy a operar. Ambos, ¿qué signo tienen ambos? El 10 y el 14. ¿Qué signo tienen ambos? ¿Qué signo tienen? Por ahí me están diciendo. Positivo. Positivo, Positivo. ambos son positivos. Y como ambos son positivos, vamos a sumarlo. Sumamos los dos, queda positivo. Y sería 10 más 14. Ustedes saben eso. 10 más 14. 24. 24. Igual a lo que estaba al otro lado. ¿Qué es lo que ya estaba al otro lado? ¿Qué estaba ya al otro lado? ¿Qué es lo que ya estaba al lado derecho? Ahí se ve. 140. El 240, no duden en decirlo. No duden en decirlo. ¿Listo? Ya se ve como, ya está ya más presentable. Ahora ese 24, ¿qué hago con ese 24 que está ahí? Que no tiene X. ¿Qué hago con ese 24? Dividirlo. No, pille que está con un positivo, con un más. Si tienen más y menos, toca desplazarlos al otro lado, cambiando de signo, ¿cierto? Dividirlo si fuera el 24 junto a la X, pero aquí no, el 24 no está junto, está sumando. Y como está sumando, entonces se pasa al otro lado, ¿a qué? Entonces, esa es mi pregunta. ¿A qué pasó al otro lado? Ese 24. ¿Qué pasó al otro lado? ¿Se convierte en qué? ¿Cómo? ¿En qué se convierte? ¿O pasa qué? Ojo que esto es manejo básico de ecuaciones. ¿El 24 positivo se vuelve qué? Al otro lado. Negativo. Sí te alcancé a escuchar, gracias. Te alcancé a escuchar. Se escucha bajito, pero te alcancé a escuchar. Gracias. Se vuelve negativo. ¿Listo? Pregunta, ¿habían X a la derecha? ¿Había? ¿Habían X a la derecha? No. Entonces se queda 3X solito. Ahora entonces, ¿cuánto haría la resta? Aquí hay que restar, porque es un más y un menos, se restan. Restamos 240 menos 24. Entonces, ¿cuánto daría la resta de 240 y 24? 216. 216. Perfecto. Ahora, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué hago acá? ¿La X está sola? ¿La X está sola? No. 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 Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? Ustedes ya Dividir. ¿Se pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dividir. Exacto. El 3 pasa a dividir al otro lado, debajo del 216. Y vamos a ver, ¿será que se pueden dividir 216? Ay, es entre 3. ¿Se puede dividir entre 3? 216 entre 3. Sí. Sí. O pueden hacer lo siguiente. Si les queda difícil dividir, pueden simplificar si les queda fácil. Pero igual la simplificación es una serie de divisiones. Entonces, por ejemplo, 21 entre 3. 21 entre 3. ¿Cuánto da la división entre 21 entre 3? 21 entre 3, ¿cuánto da? 7. 7, correcto. No sobra nada. Y 6 entre 3, ¿cuánto da? 6 entre 3. 6 dio 2. 2. Por lo tanto, la respuesta es que son 72. Serían 72 compañías norteamericanas, que es la que definimos como X. Norteamericanas son 72. Listo. Y dice ahora,
Las nacionales son las norteamericanas y le suma 10. Entonces las nacionales ya me pueden decir cuánto es. Serían nacionales a las norteamericanas, que son 72, le sumo 10. ¿Cuánto daría? 82. 82. 82. Ahora vamos con las europeas. Pero dice acá inicialmente el problema que las norteamericanas son las europeas menos 14. Entonces, 72 norteamericanas es igual a las europeas menos 14. O sea, y nosotros hicimos la deducción antes que el menos 14 pasaba de menos a más a sumar. Ya lo habíamos hecho antes, ¿cierto? Lo que quiere decir que se van a terminar sumando para obtener las europeas. 72 más 14 es igual a las europeas. Y por lo tanto, ¿cuántos serían las europeas? 86. 86. Y lo único que falta es verificar la suma. Que las europeas más las norteamericanas más las nacionales den 240. Entonces, nacionales, dijimos, las nacionales son 82. Las norteamericanas dijimos que cuánto eran. Ahí les estoy mostrando. Las norteamericanas, ¿cuánto? Que fue el que acabamos. 72. 72. Y las europeas, que fue lo que acabamos de calcular, ¿cuánto eran? 84. 86. Sumemos. ¿Cuánto nos da 82 más 72 más 86? Entonces, 2 y 2, 2 y 2 son 4 más 6, 10. Llevo una, 8 y una, 9. 9 más 7, 240. 240. Acabo de verificarlo. Pregunta, ¿sí dio? Sí. Sí, sí dio. Listo. Esa. Y listo. ¿Alguna pregunta más? Que creo que nos quedan 7 minutos para su hora de clase. Es que en una hora sí se vio que no rinde mucho el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Y a ver si podemos hacerla rápido. Listo, No, señor. gracias por el guiño, Lorena. Listo. Entonces, una última y salimos. Y les paso asistencia. Entonces, ahora sí, escojamos una. Por ejemplo, digamos, hagámosle las 5. Hagámosle las 5. Es que yo prefiero que me traten de entender. Así me toca una y otra vez explicar. Dice las 5. Un ganadero vende 5 séptimos de las reses que tiene. Después compra 60 y así tendrá el doble de las que tenía antes de la venta. ¿Cuántas reses tenía en un principio? En este tipo de preguntas, la pregunta indica la X. Por lo tanto, X, ¿cuánto? ¿X qué es? ¿X qué equivale? ¿Qué es lo que está preguntando? La- Espera, se te perdió la comunicación. Solo escuché ¡pap! Y se fue. ¿Qué está preguntando entonces? ¿X sería la qué? Las. Ahí estoy señalando cuál es X. X sería la qué? Las. Las reses, exactamente. Las reses. Uy, está gigante. Serían las reses, el número de reses, ¿cierto? Ahora vamos a plantear la ecuación. Dice que tiene 5 séptimos de las reses que bueno, tiene un número inicial que tenía que era X. Las reses que tiene son X. Las reses que tiene son X. Pero dice que vende. Si las vende, ¿qué operación estoy haciendo con el valor inicial? ¿Qué operación estoy haciendo? ¿Alta? Claro, porque ya no las tiene. ¿Cuál fue la porción? 5/7. 5/7. Exacto. Vende los 5 séptimos, pero dice 5 séptimos solo o 5 séptimos de algo. Miren Reses de la res. de las reses. ¿Y cómo dijimos que llamábamos las reses? ¿Con qué letra la llamamos? Con la X. Exactamente. Exactamente. Esto quiere decir las reses que tenía y vendió 5 séptimos de las reses que tenía. Y dice que compra 60. Entonces, qué hago ahí? Si compra 60 reses, ¿qué se representa ahí? Si compra 60, pues, ¿qué operación es? Si compra 60, ¿Suma? se suma, ¿Suma? sumo 60, exacto.
Y dice que así tendrá el doble de las que tenía antes de la venta. ¿Cómo se escribe el doble? El doble es multiplicar siempre por qué número. El doble es multiplicar ¿por cuánto? Eso lo sabemos siempre. El doble es multiplicar por, dice que es el doble. El doble de las que tenía antes de la venta. El doble, ¿qué número? ¿Qué es multiplicar por qué número? ¿Por qué número? Del 2. Exacto, por 2. Y dice que el doble de las que tenía antes de la venta. El doble de las reses. Esa es la ecuación. Ay, Esa es la yo lo ecuación. tengo. Esa es la ecuación. Y el resto, porque la verdad el tiempo nos queda muy poquito para tomar asistencia. Entonces, dejo el planteamiento, pero igual voy a grabar esto. ¿Alguien me va a preguntar algo? Pero voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo porque me dicen que en 3 minutos, y ustedes tienen, dice 9 minutos, pero en 3 minutos tienen su clase. ¿Qué clase tienen ahora? ¿Qué clase tienen ahora? Porque ahorita tengo con novena, pero ¿qué clase tienen ustedes? Vamos ahí. Vamos ahí, a ver si resuelvo esto o no, o lo dejo ahí, o lo dejo así. Naturales, profe. ¿En biología? Ah, biología. ¿Y biología les pidieron conectarse o algo? No, señor. Bueno, voy a hacer esto rápidamente. Yo no me quiero exceder en el tiempo, pero vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, de la ecuación que acabamos de obtener, ¿qué debo mover? ¿Qué hay que mover? Recuerden, X a la izquierda y números a la derecha. ¿Qué es lo que hay que mover? Digamos, traduzcámoslo. ¿Qué muevo a la derecha? ¿Qué muevo a la derecha? De esta ecuación, de la primera. ¿Qué muevo? A la derecha. 2x a la derecha. No, el 60 es el que se mueve a la derecha, porque es número. El 60 se mueve a la derecha. Espérame que no me está dejando hacer la forma. Eso, el 60 se mueve a la derecha. ¿Y el 2x a dónde se mueve? Ese sí. ¿A dónde se mueve ese 2x? Ese sí se mueve a la izquierda. Exacto. Por lo tanto, este 2x pasa acá. ¿Y con qué signo pasa ese 2x? Si lo movimos. Negativo. 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 Y el 60 que lo movimos a la derecha, ¿con qué signo quedaría? Positivo. No, pille que el 60 está positivo. Negativo. Pasaría al contrario. Negativo. Pasaría al 60 negativo. Pasaría al 60 negativo. Ahora, se ve complicado en la izquierda, pero fíjese que no lo es. Fíjese que acá hay un X y un menos 2X. Procedamos primero con los que no son fracciones. 1 menos 2. ¿Cuánto es 1 menos 2? ¿Cuánto es 1 menos 2? 1. 1 o menos 1. Menos 1. Menos 1. El mayor le determina que sería menos 1. O sea, menos X. Y recuerde que la fracción no la tomamos. Este ya lo hicimos. Y quedó menos 60. Ahora, ¿se acuerdan cuando un entero y una fracción estaban al frente? ¿Qué le pasaba al entero? ¿Qué le pasaba al entero? ¿Qué se le hacíamos al entero? Era simplemente agregarle algo. ¿Qué era? Rápido para que no nos pasemos para la clase. ¿Qué se le agregaba a ese X? ¿Qué se le agregaba? Un 1, ¿no? El 1 debajo. Eso. Se le agrega el 1. Y como es una resta de fracciones, ¿se acuerdan qué tocaba hacer? ¿Qué tocaba hacer? Mariposa. Eh, Díganlo, Mariposa, sí. díganlo, sí, 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 díganlo, tranquilos, díganlo. La mariposa. Exacto, hago mariposa. Entonces voy a hacer resolverle rápidamente. La verificación se las dejo a ustedes. Entonces, este es como si fuera menos 1. Menos 1 por 7. Menos 1 por 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos 1 por 7?
Menos 1 por 7. 7. Menos 7. Leyes de signos. Ahora, aquí queda el menos porque es el que hay en medio. 1 por 5, esta flecha. 1 por 5, pues ¿cuánto da? -5, ¿no? Menos 5, exactamente. Y abajo, ahí se nos olvidaba que el 7 iba con la X, el 5 también va con la X, porque ambos tienen X. Y abajo, ¿qué se multiplican? ¿Cómo quedarían? 1 por 7. 7. -7. No, abajo considérenlos siempre positivos. Abajo siempre considérenlos positivos. Los negativos solo afectan arriba. Pero sí es 7. Ahora, menos 7 menos 5. ¿Se suman o se restan? Se suman. Se suman porque son signos iguales. Por lo tanto, ¿cuánto da la suma de 7 y 5? ¿Cuánto da la suma? 12. 12x, muy bien. Y queda sobre 7. Y es negativo porque si suma signos iguales, conservo el signo que tengan. Pregunta, ¿puedo hacer algo con esos negativos? ¿Puedo hacer algo con esos negativos? Sacarle mitad, ¿no? No, con los negativos. Me refiero a los negativos. ¿Sumarlos? No, hay un negativo a la izquierda, un negativo a la derecha y no hay más signos. ¿Se acuerdan? Sumarlo. ¿Cómo? Dividir. Se pueden eliminar. Porque negativo por negativo da positivo. Ay, María. Ahora sí. Bueno, ya me entienden. Entonces, eso es. Elimino negativos y me quedan en positivos. ¿Y qué hago con ese 7 que está dividiendo? El 7 que divide se pasa ¿a qué? Lo que divide siempre pasa ¿a qué? A la operación Para por multiplicar. a multiplicar. Entonces sería 60 por 7, que una vez lo voy a resolver. 60 por 7, ¿cuánto es? 6 por 7 le agregan el 0. 6 por 7 le agregan el 0. Ay, Marisol, me estoy pasando tiempo. 420. 420. 420. ¿Y qué ahora qué hago con este 12? ¿Qué hago ahora con este 12? Ya lo hicimos antes. ¿Qué hago con este 12? Que está multiplicando a la X, ¿qué hago para dejarla aquí sola? Eliminarlo. ¿Cómo se elimina? O sea, ¿qué lo hago? ¿Qué lo hago? ¿Dónde lo dejo? ¿Pasa qué? Si multiplica, ¿pasa qué? ¿Ah? A dividir. A dividir. Eso era lo que yo necesitaba. Ahora 420 entre 12. Entonces vamos a ver si se pueden dividir. O también se pueden simplificar. ¿Se puede hacer la división entre 420 y 12? Sí. ¿Cuánto da eso? 35. 35. Y por lo tanto tenía 35 reses.